Y bueno amigos, estamos aquí un día más para comentar por supuesto noticias, confirmaciones, todo tipo de cosas relacionadas con el Real Madrid que a mí me han parecido interesante y que por supuesto quiero comentar con ustedes. Espero que también les parezca llamativo e interesante. Lo único que les voy a pedir hasta el momento es que me acompañen por favor hasta el final de este video y por supuesto que sobre el final del mismo me den su opinión para poder más o menos tantear el terreno de cómo está el madridismo actualmente. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar informaciones que han aparecido por aquí en las últimas horas y que me han parecido a mí sumamente interesante. Vamos a hablar de un poquito de mercado de fichajes, de algún nombre por ahí que seguramente a ustedes les interese y que seguramente o probablemente lo vayan a ver en la miniatura y les vaya a traer un poco, porque es un futbolista muy deseado por el Real Madrid, pero también por sus aficionados. Hay varias cosas que comentar. En mi otro canal, por cierto, les hice un video haciendo un repaso de la actuación de Cuadra Fernández en el Atlético Real Madrid el día de ayer, en el que fue lamentable su actuación, además de los insultos a Vinicius. Eso está ahí en el canal y lo pueden ir a ver por si les interesa. Por lo tanto, me gustaría empezar hablando un poco de lo que es la Copa del Rey, que bueno, el Real Madrid ya quedó eliminado, pero ya se conocen los enfrentamientos de los cuartos de final y por supuesto ahí están equipos como el Atlético de Madrid, está el Barça, está el Sevilla y bueno, se conocen ya los emparejamientos de algunos equipos. El Patético de Madrid va a disputar contra el que ya no me acuerdo. Voy a pausar un momentico para buscarlo porque la plena es que no me acuerdo. Aquí lo tengo ya. El Atlético de Madrid va a enfrentarse al Sevilla en el Metropolitano, en el Racista Metropolitano, y el Barça va a ir a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club. Es evidente que tanto Palanca Fútbol Club como Patético de Madrid van a enfrentarse en algún punto. Bueno, espero que no, que queden eliminados los dos en cuartos de final, pero parece probable que los dos van a encontrarse en algún punto y que bueno, este título solamente lo puede ganar uno de ellos. Me cuesta creer o me cuesta decir algo que prefiero que lo gane tal de los dos, porque los dos me producen un asco impresionante. El del Barça lo va a tener complicado. En San Mamés siempre se le complica un poco la cosa al Palancas, pero bueno, sabemos cómo son estos equipos y no sé por qué, pero estoy como un poco resignado de que alguno de estos dos patanes va a ganar este título, teniendo en cuenta que bueno, estos equipos, el Sevilla, ni hablar, que va a enfrentar al Atlético encima en el Metropolitano. Esperemos que tanto Sevilla como Athletic Club puedan hacer un papel digno y sacar este par de sinvergüenzas de la Copa del Rey para que se queden sin absolutamente ningún título, que al final es una de las cosas que yo más quisiera, que era lo que quería que hiciera el Real Madrid. Es evidente que no me parece un drama absoluto perder la Copa del Rey, porque creo que de los torneos que tiene el Real Madrid actualmente, el que se podía tirar, por llamarlo de alguna manera, tirar entre comillas, y más hablando del tema del árbitro, era este sin duda alguna. Pero bueno, veremos cómo acaba la cosa. Otra de las cosas que quiero hablar con ustedes es lo que ha terminado sucediendo, porque hoy se han entregado unos premios que se llaman Globe Soccer Awards, que bueno, van a estar ahí algunos futbolistas. Estuvieron presentes futbolistas como Cristiano, como Erling Haaland, estuvieron presentes algunos futbolistas interesantes. Cristiano ha ganado un premio, ha dicho entre otras cosas que la liga francesa no es mejor a la liga donde él juega actualmente. Y bueno, creo que puede tener un poco de razón si nos ponemos en los nombres y se ponen a sacar nombre por nombre. Seguramente nos encontramos que el Paris Saint-Germain es el único equipo que tiene nombres así de gran renombre, y en este caso el único que se me ocurre como tal puede ser el mismísimo Kylian Mbappé. De resto es que lo de la liga francesa es un drama absoluto y bueno, Cristiano puede que tenga un poco de razón. Ha añadido también varias cosas, que ha hecho un año espectacular, que cuando dejan de confiar en él termina sacándosela porque es un futbolista, un competidor nato. Y que bueno, ha puesto en valor la carrera o lo que está haciendo Erling Haaland. Ha puesto en valor también él mismo y su año, teniendo en cuenta que ha tenido que enfrentarse a bestias como Haaland y Mbappé, que son unos animales de meter goles. Así que bueno, por mi parte, muy bien. Pero lo llamativo de todo esto es que hace realmente bien poco terminó ocurriendo una de las tragedias futbolísticas más grandes que seguramente recordemos, que ha sido la de la nominación de Lionel Messi al premio The Best.
Ya hemos hablado largo y tendido de esto, pero una de las curiosidades de este premio es que los 3 finalistas, ninguno de los 3 asistió. Entre ellos, pues estaban seguramente Messi y Mbappé, que parecía que no estaban seguros de que iban a ganarlo. No sabemos cómo es la cosa, aunque yo soy partidario de que esta gente siempre le avisan con anterioridad quién ha sido el ganador. No sé por qué, pero me parece que es así. Creo que haberlo escuchado en algún momento. Lo cierto es que Haaland no asistió y decidió asistir al Globe Soccer Awards, en el que, bueno, estuvo presente allí varios futbolistas. Es un mensaje bastante claro para la FIFA, mandándole un mensaje de que, bueno, no fui a tu corrupto y amañado premio, pero vine aquí, que tal vez es uno de los premios menos conocidos. Yo no tenía ni idea de estos premios, pero me parece que lo que ha hecho Haaland es mandar un contundente mensaje. Y bueno, también ha dicho sus declaraciones posteriores a ganar este título. Dice que ha estado bastante bien, bastante correcto, todo normal, pero me parece bastante llamativo que Haaland haya decidido asistir a estos premios y no haya decidido asistir al que probablemente hubiera sido uno de los premios más importantes hace unos años en el fútbol, como hubiera sido el de Best, seguramente, que bueno, ya ha quedado en una vergüenza absoluta. Voy a cerrar este video hablando un poco de lo que está ocurriendo con el Real Madrid, porque dicen algunos medios de comunicación que el Bayern de Múnich no está bajo ninguna circunstancia dispuesto a perder a Alphonso Davies, que va a dar batalla para evitar que pase, por ejemplo, un caso Toni Kroos de que termina yéndose al Real Madrid. Miren la carrera que ha hecho Kroos en el Real Madrid, al punto de que solamente quiere retirarse en el club de sus amores. También puede ser el caso de David Alaba, que llegó también como agente libre, aunque en el caso de Davies sería con una negociación previa por la finalización de un año, que le quedaría un año de contrato, y si el jugador dice que no va a renovar, pues es probable que el Bayern termine cediendo. Es lo que se conoce a día de hoy. De hecho, hace poco se habla de que Davies estaba muy bien concentrado en no renovar su contrato con el Bayern. Dicen que lo tiene ya decidido, no tiene que estar vinculado 100% al Real Madrid, pero se habla de que Davies lo tiene muy claro y que no piensa firmar una renovación. Y a propósito de todo esto, según algunos medios de comunicación, el Bayern planea una especie de venganza en contra del Real Madrid, quitándole un jugador si finalmente se hace este movimiento. Y uno de los nombres que se han puesto encima de la mesa es el de Rafa Marín, que en la actualidad milita en el Deportivo Alavés, en una cesión por parte del Real Madrid. Es un central que, bueno, hay mucha gente que tiene muchas referencias de él. Yo no lo tengo tan visto como para poder dar una referencia clara, pero hay mucha gente que habla bien de él. Hay mucha gente que dice que tal vez no está para ser titular del Real Madrid. Y la información es que el Bayern se habría puesto en el ojo del huracán, había puesto el ojo en este chico que parece que gusta a la directiva bávara. Yo lo tengo muy claro. Si el Bayern se presenta en el mercado de verano y dice, a ver, vamos a cambiar a Rafa Marín por Alphonso Davies más un dinero, es que si hace falta llevar de Madrid o de donde esté, porque creo que vuelve de sesión a fin de mes, de donde esté Rafa Marín, llevármelo en el hombro y entregarlo a Múnich y después traerme a Davies en el hombro, lo haría sin pensarlo dos veces. Así que esta venganza me parece un poco llamativa. Vi el titular y claro, fue un enganchón, porque dije, vamos a ver qué pretende hacer el Bayern si el Real Madrid termina quitándole a Alphonso Davies. Y nada, hasta aquí este video. Ahí está la información. Todo parece indicar que lo de Alphonso Davies lleva una buena ruta, parece que va a ir por buen camino. Hablando un poco de eso y bueno, lo que pretende hacer el Real Madrid. ¿Qué les ha parecido lo que les he traído el día de hoy? Bastante flojito el día de noticias, para que nos vamos a engañar. Pues nada, espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.